Espero que sea de bendición lo que estoy compartiendo, lo que hemos platicado acerca del libro de Apocalipsis, lo que hemos platicado acerca de estos temas. Dios les bendiga, hermano Josiel, hermano Carlos Escárcega, Dios te bendiga, hermano, un abrazo. Carmen, saludos. Enrique Bustamantes. Dice Enrique Bustamantes, pero Dios bendice a nuestros hijos y la promesa es para nosotros y nuestros hijos. Bueno, si te refieres a Hechos capítulo 2, donde Pedro predica, está hablando a los judíos, y les dice que en el libro del profeta Joel, en una gran plaga de langostas, profetiza calamidad y destrucción del pueblo y que Dios va a restaurar. Y dice, porque estas promesas son para nosotros y para nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros ancianos. Dice que soñarán sueños o sea, que tendrán revelación de parte de Dios. Y Pedro, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, aplica eso a lo que estaba sucediendo en el Pentecostés, que el Espíritu Santo fue derramado y estaban teniendo la habilidad sobrenatural de hablar idiomas de las naciones de estos judíos de la diáspora. Algunos se confunden en mis videos, agarran un extremo y olvidan el otro cuando la Biblia mantiene la atención. Por ejemplo, en los videos que hago sobre las tribus perdidas de Israel, muestro que las tribus no estaban perdidas. En Hechos 26:7 se muestra que estaban presentes y Pablo habla de las 12 tribus presentes en ese momento, porque Raíces Hebreas es un movimiento de falsa doctrina. Hay un hermano en Cristo que se llama Abel Zavala, que canta muy bonito, un cantante cristiano que abrazó este movimiento de Raíces Hebreas y tiene un montón, millones de seguidores, y está utilizando su página para darle publicidad a Raíces Hebreas. A mí se me parte el corazón cuando veo un cantante, un hombre que Dios ha llamado, que ama a Dios, y que caiga presa de estos engaños y con toda sinceridad en su corazón cree que encontró la verdad. Me encantaría hablar con él. Yo he orado por él cuando me enteré en el pasado y de verdad que hay gente que cae en este movimiento falso de Raíces Hebreas. Mucho cuidado. Si te dicen que tienes que guardar el Shabbat para agradar a Dios y no pecar contra Dios, porque el pecado es infracción de la Torá, de la ley. Si te dicen que tienes que guardar las fiestas santas de Levítico 23, o sea, como una obligación, o Levítico 11, las leyes de alimentación. Si te dicen que quizá tú eres el Israel perdido por el mundo, porque Yeshua solamente vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, mucho cuidado, porque es falsa doctrina. Estás a tiempo de no caer en eso. Puedes ver el playlist de mi canal de Raíces Hebreas. Tengo unos estudios, por ejemplo, ¿son israelitas los creyentes en Yeshua? Tengo 2 partes de ese video. Tengo otro sobre Efesios capítulo 2, verso 12, donde habla de que estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, y hablo también de Romanos 11, que fuimos injertados en el olivo, y explico esos pasajes en su contexto. Tengo un video que ha sido visto más de 200,000 veces, que es sobre dónde están las tribus perdidas de Israel. Y yo en ese video hablo de que es una teoría falsa esto de que las tribus que fueron conquistadas por Asiria en el año 722 a.C., que se volvieron gentiles entre las naciones, cumpliendo una profecía. Esto es falso, así de sencillo. Es una doctrina errada bíblicamente, históricamente, arqueológicamente. Fue una doctrina inventada en la década de los 90, popularizada con más fuerza alrededor de la primera década del principio de este siglo, del año 2000. Entonces, es un error. Pero hay gente que dice, entonces, ¿por qué hay comunidades de judíos en mi ciudad? ¿Por qué en mi ciudad hay comunidades de judíos y no es cierto que las tribus están esparcidas por el mundo? No, yo lo que dije es que las tribus de Israel no se perdieron, sino se integraron en la tribu de Judá, de tal manera que los judíos, no en la tribu de Judá, se integraron en la provincia romana de Judea. De tal manera que en el primer siglo los judíos en el tiempo de Jesús no eran solo de la tribu de Judá. Las 12 tribus estaban presentes en los judíos habitantes de la provincia romana de Judea. Cuando se destruyó el reino que vino el emperador romano, Tito, Vespasiano, y hubo esta revuelta judía y destruyeron el templo en el año 70, entonces ahora sí los judíos fueron esparcidos por el mundo, eso por supuesto. Pero lo interesante es que no perdieron su identidad, no se volvieron gentiles
que ahora somos los mexicanos porque mexica se parece al hebreo y resulta que los nativos que poblaron América Latina eran Israel, y por eso el libro del Mormón habla, que es una mentira de primera clase, el libro del Mormón, absolutamente falso, diciendo que había caballos en América, que había elefantes, que había acero, puros anacronismos. Es un libro falso del siglo XIX, es una novela, el libro del Mormón. Y luego todavía te dicen, ora a Dios, y si Dios pone un sentir en tu corazón, que sientes tu corazón calientito, entonces dile a Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Totalmente Santiago 1.5 sacándolo de contexto, y ahí vienen los misioneros mormones a decirte que ores por el libro del Mormón, que es una falsedad. Perdón que toco muchos temas, ese es mi estilo. Ahora sí que tengo muchas áreas en las que he estudiado, y cuando toco un tema y considero relevante hablar de ese tema, me salgo del tema original, hablo de este tema y luego regreso. Ese es mi estilo, lo siento, con mis virtudes y defectos. Espero que me acepten con mis virtudes y defectos. Lo que quiero es solamente ser de bendición y ayuda. Pero el punto es de que Raíces Hebreas cree que muchos se confunden y dicen, es que yo tengo el apellido Pérez, yo tengo por cierto, ¿saben ustedes que el apellido Pérez fue el primer apellido, el de Adán y Eva? ¿Sí sabían? Que el primer apellido del mundo es el apellido Pérez. Adán y Eva se apellidaban Pérez porque Dios les dijo, el día que comas del fruto prohibido, Pérez serás. Entonces espero que un viejo chiste de simple, muy simplón de cuando éramos chicos en la iglesia, porque Dios le dijo, el día que comas del fruto prohibido, Pérez serás. Entonces dijo, no, pues soy Pérez, ¿no? No, algunos piensan que los apellidos terminados en EZ son apellidos que tienen que ver con judíos en España. Claro que había judíos en España, claro que fueron expulsados en 1492, pero eso no significa que todos los apellidos EZ son judíos. Y algunos les dicen, pues es que soy judío y si vine a Yeshua y a Raíces Hebreas, es que estoy cumpliendo la promesa de las profecías de Efraín, y que Dios va a ser de ambos pueblos uno solo, de la casa de Efraín y de la casa de Judá, y la casa de Judá no ha conocido a Yeshua, y la casa de Efraín, que somos nosotros. Recuerda, es falsa doctrina esto. Necesitamos volver a la Torá, y entonces hará de ambos pueblos uno solo. Nada que ver. Esta profecía tiene que ver con el retorno del exilio babilónico. Y claro que hay profecías que pueden ser telescópicas, pero no está hablando lo que platica Raíces Hebreas es absolutamente falso. Entonces se rompe el corazón cuando la gente cae en este tipo de mentiras. O sea, nada de lo que Raíces Hebreas enseña, tú lo puedes ver en el Nuevo Testamento consistentemente, que los apóstoles de Jesucristo estaban enseñando, o que el apóstol Pablo estaban enseñando a las nuevas comunidades de fe gentiles, en lo absoluto. Nadie leyendo el Nuevo Testamento se hace Raíces Hebreas. Es cuando le dan una voltereta de clases de que había dos reinos, el reino de Judá, el reino de Israel, que se dividieron con el hijo de Salomón, con Roboam, que entonces Dios prometió que de ambos reinos iba a ser uno, y que había profecías que se iban a volver a otras naciones. Y cuando les dan una voltereta sacando de contexto estas distintas porciones del Antiguo Testamento, entonces dicen, ahora entiendo, hay que volver a las raíces hebreas de la fe, y ahora es que yo soy, porque Yeshua solo vino por las ovejas perdidas de Israel, yo soy Israel, y hasta se cambian el nombre. Entonces, como si Cristo no hubiera sido suficiente. Lo que dice Gálatas, ¿no? De la gracia habéis caído, de Cristo os desligasteis, cuando creen que para agradar a Dios tienen que circuncidarse, tienen que vivir como un judío bajo el pacto de Dios con Israel para poder ser salvos. Ahora, muchos dirán, no, solo somos salvos en Yeshua y Dios pone nuestro amor para ahora sí obedecer la Torah, pero luego te salen con que les diré en aquel día, apartados de mí, personas sin ley, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces en realidad sí hay que guardar toda la Torah, y Jesús no es suficiente en este movimiento. Entonces es un movimiento de engaño, de falsedad, ausente por 19 siglos del pueblo de Dios. Entonces mucho cuidado, hermanos, con eso, no dejen que los engañen.